Hola, buen día a todos. En videos pasados ya hablamos un poco de que los campos eléctricos tienen energía electrostática, los campos magnéticos energía magnetostática, energía magnética. Ahora estamos hablando de campos electromagnéticos. Entonces estos campos electromagnéticos también tienen una cierta energía, un flujo de potencia que va de un punto a otro, porque recordemos, las ondas viajan de un punto a otro, o básicamente estoy transfiriendo potencia de un punto A un punto B. ¿Cómo cuantificar esta potencia que va de un punto a otro? Mediante lo que se conoce como el vector de Poynting o teorema de Poynting más específicamente, y es lo que vamos a tratar ahorita, teorema de Poynting o vector de Poynting. Bueno, empecemos. Miren, ya que las ondas electromagnéticas se propagan a través del espacio desde un punto fuente a un punto de recepción distante, entonces hay una transferencia de energía desde la fuente hasta el punto de recepción, hasta los receptores. En 1884, un físico inglés llamado John H. Poynting, así se apellidaba, con el propósito de encontrar el flujo de potencia asociado con una onda electromagnética, desarrolló un teorema de la potencia de campo electromagnético que se conoce como teorema de Poynting. Bueno, vamos a desarrollar este teorema. Miren, el desarrollo comienza con la ecuación de Ampère-Maxwell, en la que se supone que el medio es un conductor. Esta es la ecuación completa de Ampère-Maxwell. El rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a la densidad de carga de conductor, densidad de corriente de conducción más la densidad de corriente de desplazamiento. Ok, bueno. Enseguida se calcula el producto escalar con ambos lados de 1 con E, es decir, se multiplica ambos lados de esta ecuación por la intensidad de campo eléctrico. Como vemos aquí, producto punto E, producto punto E, producto punto, lo que tenemos aquí. Multiplicamos por producto punto. Bueno, haciendo uso de esta identidad vectorial, en donde la divergencia del producto cruz de los vectores A y B es igual a el producto cruz, producto punto del rotacional de A por B menos el producto punto de el vector A por el rotacional de B, me lleva a esto, igualando a esto, bueno, tomando más bien esta parte, despejándola, que esta se parece muchísimo a esta, pues simplemente entonces tomando esa integral, que es esta que tenemos aquí, esto lo sustituimos en la expresión que tenemos aquí arribita. Bueno, entonces sustituimos y nos queda de esta manera el producto punto de la intensidad de campo magnético por el rotacional de la intensidad de campo eléctrico menos la divergencia del producto cruz de la intensidad de campo eléctrico por la intensidad de campo magnético es igual a la densidad de corriente multiplicada por el campo eléctrico más el campo eléctrico multiplicada por la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo, derivada. Ok, bueno, entonces miren, el rotacional del campo eléctrico está dado por la ecuación de la ley de Faraday en su forma diferencial, es decir, esto es la forma diferencial de la ley de Faraday. El rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Por lo tanto, entonces esta expresión se queda en esto, con el signo menos que tenemos aquí, menos la sustituimos, los demás parámetros quedan iguales, reacomodamos un poco los parámetros nada más, y nos queda de esta manera el menos la divergencia, lo que tenemos aquí, del rotacional de E por E, de la intensidad de campo magnético por la intensidad de campo eléctrico, y todo esto nada más lo pasamos de este lado. Bueno, entonces compañeros, miren, los términos, las dos derivadas que tenemos aquí con respecto al tiempo en la ecuación anterior, la 6, se pueden simplificar como sigue. El producto punto del vector campo eléctrico por la permeabilidad, por la derivada, lo podemos ver de esta manera. Esta a fin de cuentas es la densidad de flujo eléctrico, lo metemos aquí dentro de la derivada, y esta del campo magnético de esta manera. Se parece y muchísimo a un par de expresiones que ya habíamos visto que nos cuantificaban la energía en el campo eléctrico y en el campo magnético. Bueno, pasando a esto, con el par de ecuaciones anteriormente, la ecuación anterior, la 6, se expresa de esta manera, menos el producto, la divergencia del producto cruz de E por H, J.E, la derivada de esto,
y la derivada de estos son los dos términos que tenemos. Bueno, por último, integramos en 7 en un volumen, es decir, esta parte vamos a integrarla en un volumen donde queremos cuantificar nuestra potencia. Y entonces, al integrar en un volumen, nos lleva a esta ecuación 7, se convierte en esta expresión que tenemos aquí. Ahora bien, miren, se aplica en el lado izquierdo de la ecuación 8, la que teníamos anteriormente, bueno, acá no la nombré 8, el teorema de la divergencia. Así la integral de volumen se convierte en una integral de superficie que encierra el volumen. En el lado derecho de la ecuación se intercambian las operaciones de integración en el espacio y derivación en el tiempo. El resultado final me lleva a esto. Aquí le apliqué, como les decimos, el teorema de la divergencia para que se me convierta esa integral de volumen a una integral de superficie cerrada como esta, y las demás derivadas me llevan a esto. Aquí hay una diferencia. Algunos autores marcan estas como derivadas parciales, otras como derivadas así. Bueno, el mismo autor donde obtuve el libro, el Hyde, luego en una edición lo marca como parciales y en otra lo pone de esta manera como ordinales. Bueno, esta ecuación 8 se conoce como el teorema de Poynting. Y aquí tenemos varios términos, miren. Vamos a desglosarlos uno por uno, miren. La primera integral en el lado derecho, o sea, esta integral, tenemos aquí en el lado derecho, bueno, esta es la potencia óhmica total instantánea disipada dentro del volumen. La segunda integral es la energía total almacenada en el campo eléctrico. Y la tercera integral es la energía almacenada en el campo magnético. Ahora bien, puesto que las derivadas con respecto al tiempo se calculan de la segunda y la tercera integral, esos resultados proporcionan la rapidez con la que se incrementa el almacenamiento de energía dentro de un volumen, o la potencia instantánea que incrementa la energía almacenada. Por lo tanto, la suma de los términos en el lado derecho debe ser igual a la potencia total que fluye hacia adentro de este volumen, por lo que la potencia total fluye hacia afuera de este volumen. Es decir, esta integral me da la potencia. La integral de superficie del producto cruz por el diferencial de superficie me da la potencia, donde la integral se calcula sobre la superficie cerrada que rodea al volumen. Y al producto cruz de la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético se le conoce como el vector de Poynting, así simplemente P. Y este es igual al producto cruz de E cruz H. Este es el producto cruz y me da watts sobre metro cuadrado. Esta me da watts, esta la tengo sobre la superficie, esta la tengo watts sobre metro. Es decir, esta es una densidad de potencia, el cual se interpreta como una densidad de potencia instantánea medida en watts por metro cuadrado. La dirección del vector P, de este vector de Poynting, indica la dirección en el flujo de potencia instantáneo en un punto. Ahora, el vector de Poynting promediado en tiempo sobre un ciclo, porque recuerden, vamos a trabajar como ingenieros de comunicación y electrónica, ondas senoidales, ondas periódicas. Entonces, el promedio en tiempo sobre un ciclo de esa onda que estamos trabajando viene dada por expresión 1 en t, 0 a t, potencia de la señal en función de la posición y del tiempo diferencial con respecto a t. En general, el vector de Poynting promedio podemos expresarlo de esta manera, en forma fasorial, sería promedio, un medio de la parte real de la intensidad de campo eléctrico por el producto cruz del complejo de la intensidad de campo magnético. Prosigamos. La potencia promedio en tiempo cruzando cualquier superficie viene dada por esta expresión. La potencia da cruzando simplemente una sola superficie, no incluso no un volumen, nada más una sola parte de ese volumen, una cara, un algo. Bueno, se considera una onda plana que viaja en la dirección más z. El campo eléctrico está dirigido en la dirección x y el campo magnético en la dirección más y. Estos campos electromagnéticos son dados de esta manera. Si consideramos esto, tenemos un campo eléctrico dado de esta manera, es 0 e a la j omega t, dirección a x, y para el campo magnético, que sabemos que es 1 entre la impedancia intrínseca por el vector de dirección, por el producto cruz de la intensidad de campo magnético, dado este campo eléctrico que tenemos aquí, campo eléctrico,
Entonces el campo magnético viene dado por esta expresión. Bueno, ya tenemos campo eléctrico, campo magnético. Bueno, ahora bien, sustituyendo las ecuaciones 12 y 13, estas dos, en 11, bueno, en donde tenemos el producto cruz, esto aquí, entonces la potencia promedio es igual a 1 medio la parte real de 0 j omega t por E0 entre eta, la impedancia intrínseca, a la j omega t, esto conjugado, producto cruz de sus vectores, que me da a x cruz a y, me da a z, entonces 1 medio, esto es al cuadrado, y esto es la impedancia intrínseca conjugada, porque recuerden, la impedancia puede ser un valor complejo, entonces puede que sacar su conjugado. La potencia promedio también podemos verla como sacamos las partes que constantes que no van a ser complejas, es 0, 2 entre 0 igual a 1 medio entre la impedancia intrínseca dirección a z. En función del campo eléctrico o en función del campo magnético podemos obtenerlas de esta manera. Ahora bien, si la impedancia viene dada de esta manera, que es para buenos conductores, la impedancia del medio, entonces la impedancia, la potencia promedio viene dada de esta manera, la parte real de esta parte que tenemos aquí, viéndola de esta manera, ok, con la fórmula que tenemos aquí. Bueno, esto nos va a llevar al siguiente desglose. La potencia promedio es igual a la intensidad del campo magnético al cuadrado, la amplitud, rho, raíz de omega mu 2 sigma, en donde esta la podemos reescribir de esta manera, y luego podemos multiplicar por sigma ambos. Multiplico sigma aquí y me lleva a esto. ¿Para qué lo estoy haciendo? Ahorita vemos. Sacamos esta parte del denominador, numerador, denominador de aquí, la sacamos de aquí, ya saqué con raíz, sale esta parte, y entonces a este le aplicamos la inversa y nos lleva a esta expresión. ¿Para qué? Porque recuerden que esta parte es la profundidad de penetración. Entonces la potencia promedio puedo expresarla también en función de estos valores. La amplitud de la intensidad de campo eléctrico al cuadrado entre 2, 1, sigma, y el producto de la profundidad de penetración. Bueno, sustituyendo neta, que en función de ambas raíz de omega de mu entre epsilon en la ecuación 14 que teníamos anteriormente. ¿Cuál es la ecuación 14? En esta. Para la densidad de potencia promedio podemos expresarla también de esta forma. O sea, son diferentes fórmulas para obtener la densidad de potencia promedio. Vamos a hacer ejemplos para que quede más claro esto. Miren, ejemplos. Mediante el teorema de Poynting, evaluar el flujo total de potencia que entra a la superficie S cerrada, abarcando una longitud L de un alambre largo y redondo que transporta una corriente I de corriente directa. Tengo un conductor, la superficie o el volumen que está encerrando, en el cual quiero saber la potencia, exactamente es el que está encerrado por el conductor, por todo el conductor de un radio A y pues una longitud L. Sé que este tiene un valor sigma. Entonces, miren, el teorema de Poynting establece toda esta expresión grandota que ya vimos, ¿no? Que es las pérdidas óhmicas, almacenamiento de energía eléctrica y magnética. Ok. ¿Qué datos necesito saber? Primeramente, pues necesitaría saber los campos eléctricos y los campos magnéticos. ¿Ok? No me los está dando, tal cual. Pero yo sé, o puedo proponer, que entonces el campo eléctrico, pues tiene que ir de un punto a otro. Ya hemos analizado eso, ¿no? ¿Qué dirección tomaría? De esta manera. Pues para un conductor, la corriente lleva de esta manera. Entonces el campo eléctrico tiene que ir en esta dirección para poder mover los portadores de carga positiva y que se muevan así, ¿no? Entonces llevaría la dirección EZ por el vector unitario AZ. Este es el campo eléctrico. Si yo sé que la densidad de corriente es igual a J sigma por el campo eléctrico, entonces puedo despejar el campo eléctrico, me queda de esta manera, en la dirección AZ, en función de J y de sigma. Okay. Pero yo sé que la densidad de corriente es igual a la corriente entre la superficie. Entonces el campo eléctrico es igual a I sigma S. O sea, ya es otra manera de expresar
el campo eléctrico en función de otras variables, ya no solamente en eso, sino de cosas que puedo tener como la corriente que está circulando, la conductividad y la superficie la cual está atravesando esta superficie en la dirección AZ. Bueno, ya tengo ese valor de campo eléctrico. Me falta conocer el campo magnético. ¿Cómo obtenerlo? De la ley de Ampère. De la ley de Ampère yo sé que el campo magnético en función dirección a phi viene dado por esta expresión. Para ρ igual a. Al ser corriente directa, los campos eléctricos y magnéticos son estáticos, es decir, constantes en el tiempo. Por lo tanto, estos dos términos, los que vimos aquí, este y este de almacenamiento de energía magnética y eléctrica, son igual a 0. Porque al no estar variando con el tiempo, no varían con el tiempo, SD, entonces es 0. Bueno, entonces el teorema de Poynting únicamente se me reduce a esta parte, a esta integral que tengo aquí y a esta que de este lado. Igual que como lo hubiéramos hecho con, ¿se acuerdan cuando hicimos los problemas de Gauss? Vamos a evaluar esta integral y luego esta integral y vamos a ver que por ambas llevamos al mismo resultado. Vamos a evaluar el lado izquierdo, esta parte que tenemos aquí. Bueno, la potencia. Bueno, primero necesitamos calcular esto, que es el vector de Poynting, E cruz H. Ya sé que esto es E. Ya sé que esto es H de la ley de Ampère. Este va en dirección a Z, este va en dirección a phi. Hago el producto cruz y ¿qué me queda? I cuadrada 2pi a sigma por la superficie en dirección menos a rho. O paso el signo para este lado y me queda menos I cuadrada 2pi a sigma phi dirección a rho. Bueno. Entonces, ¿qué me quiere decir? Algo bien importante. Nuevamente, ¿qué me quiere decir este vector menos a rho? Bueno, la potencia en los extremos del conductor no contribuye en nada al flujo de potencia. El flujo de potencia únicamente está en dirección menos a rho. Es decir, tengo aquí mi conductor, tomo un pequeño pedacito, tengo mi componente de campo magnético que está en dirección a rho, mi componente de campo eléctrico que va en dirección a Z y la de el vector de Poynting, P, va en dirección menos a rho. Es decir, tomo ese pedacito, va hacia adentro del conductor. Eso es lo que indica. Y que por lo tanto no va a haber flujo de potencia ni en las tapas ni en las salidas. Únicamente en el cuerpo del cilindro. Entonces, en las tapas del cilindro, el producto punto de P de S, porque recuerden, ¿qué es lo que necesito? P, todo esto es P por DS. Pues para las tapas esto es igual a 0. Pero en el cuerpo del cilindro sí tiene un valor, que es P por DS, que esto es P, que lo calculamos, y el diferencial de superficie en esta dirección. Y entonces, si A es igual a rho, porque estamos calculando, recuerden, la superficie es la del mismo conductor, entonces es igual a P ds, igual me lleva a este valor. Vamos entonces a tener esto, que esta integral, que es la que queremos obtener, me resulta en esto menos la integral de 0 a L, de 2 a pi, de menos por menos, I cuadrada 2pi sigma S, diferencial de phi y diferencial de Z. Hagamos la integral. Primero integramos con respecto a phi. Me resulta en esta integral, que con phi de 0 a 2pi, y me resulta en esto. Bueno, integramos con respecto a Z y me queda esta, siendo ya las dos integrales. I cuadrada L sigma S. Pero recuerden de ley de Ohm, de cuando vimos conductores, que la resistencia es igual del conductor a la longitud, sigma por la superficie, es decir, todo esto puedo sustituirlo como la resistencia. Entonces me va a quedar I cuadrada por R, una expresión que estoy seguro ya vieron, teoría de circuitos, que ya se deben de saber. I cuadrada R es la potencia, que en este caso disipada en el conductor. Ok, bueno, vamos a evaluar el lado derecho. La integral del lado derecho que teníamos en el teorema de Poynting viene dado de esta manera. Nuevamente, la densidad de corriente es igual a sigma por epsilon. Ahora bien, entonces el producto punto de densidad de corriente por E me queda de esta manera. Y ya sabíamos que la intensidad de campo magnético era I sigma S, de campo eléctrico, perdón, e iba en la dirección a Z, tal que me va a quedar I cuadrada sigma S cuadrada. ¿Ok? Ahora estoy integrando con respecto a un volumen, el volumen dado por el cilindro. El volumen de un cilindro va de 0 a L, de 0 a 2pi y de 0 a con respecto a este valor que tenemos aquí. Bueno, y el diferencial de volumen dado de esta manera. Integramos primero con respecto a ρ. Integramos con respecto a ρ, me resulta en todo esto. Integramos con respecto a phi.
integramos con respecto a phi, le ponen pausa, me resulta en esta integral con respecto a phi de 0 a 2pi, evaluamos. Integramos con respecto a z y me resulta en esto 2pi a cuadrada y cuadrada L 2 superficie al cuadrado por sigma. Bueno, así profesor, o sea, como que no se parece tanto. Van a ver que sí. Entonces, la integral de volumen de la densidad del flujo por la intensidad del campo eléctrico es igual a 2pi a cuadrada y cuadrada L, dos veces la superficie cuadrada sigma. Ahora bien, recuerden que la superficie de un círculo es pi cuadrada entre a. Ok. Pi por radio al cuadrado, que en este caso es a. Y entonces podemos escribir aquí es 2pi por radio al cuadrado. Aquí se convierte en s. Entonces esta s con esta s me va. Este 2 con este 2 se me va. Y me queda nuevamente i cuadrada L S sigma. Y nuevamente sabemos que la resistencia es igual a L sigma S. Y me queda I cuadrada entre R. Bueno, ya saben de dónde sale esa expresión. Otro ejercicio, igual, este no va a ser no numérico igual que el otro. Pero miren, dada la onda plana propagándose en el espacio libre, dada por estas expresiones de campo eléctrico y de campo magnético, el campo eléctrico se encuentra en la dirección AX coseno omega t menos beta z, propagándose en la dirección z sobre el eje X, y el campo magnético dado de esta manera, igual propagándose sobre el eje z en dirección AY. Bueno, perdón, propagándose en la dirección z y que está sobre el eje AY. Determinar el flujo de potencia neta, PDT, que entra a la superficie S cerrada con las dimensiones de la figura. Es decir, miren, yo tengo aquí una onda electromagnética. Encierro esa onda electromagnética en un cubo de estas dimensiones. Va para X, va de 0 a A, de 0 a B y de 0 a Z. Para los tres ejes, para el eje X de 0 a A, para el eje Y de 0 a B, para el eje Z de 0 a D. ¿Cuál es el flujo de potencia que tengo aquí en esta superficie que están cerrando esta porción de mi onda electromagnética? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, miren, el teorema de Poynting, que es todo esto. Nuevamente tenemos que hablar este lado y este lado. Vamos a hablar primero del lado izquierdo, para lo cual necesito tener el producto cruz de la intensidad de campo eléctrico por la intensidad de campo magnético. Bueno, estos valores me los está dando el problema, ¿ok? Y sus direcciones. Al hacer el producto cruz, me resulta en esto. M cuadrada, beta 0, coseno cuadrado, omega t menos beta 0, dirección a z. Bueno, de la figura puede observarse que la contribución del flujo únicamente será en las caras trasera y frontal en los planos donde z es igual a 0. Es decir, en estas caras, aquí al frente y en la que tengamos aquí atrás. No tengo aquí ni la de enfrente, ni de este lado, ni aquí, ni arriba, ni abajo. Únicamente las tengo aquí, que aquí las llamamos como superficie trasera y superficie delantera. Bueno, así la llamo. Entonces, vamos a evaluar ahí. Incluso nos lo está diciendo este mismo P. ¿En qué dirección está el flujo? En dirección a Z. Bueno, entonces la vamos a llamar Z, superficie 1 y la superficie 2. Superficie 1 es Z igual a 0. La superficie 2 es Z igual a D. Bueno, entonces para la superficie S1, que vamos a llamar P1 de T, menos la integral de ese valor para esa pura superficie. La superficie va de 0 a B para Y y de 0 a X. De 0 a A para X, como estamos aquí, de 0 a B y de 0 a Y. Ok, bueno, hacemos la integral. Este es el producto PDC que sacamos hace ratito, el diferencial de superficie. ¿Por qué menos AZ? Porque recuerden, en las superficies cerradas, los vectores normales de la superficie van hacia afuera de la superficie. En este caso, para llevar este sentido de propagación que va hacia allá, pues el vector normal y el vector de Poynting van en direcciones opuestas, por tanto se hace negativo. O puedo hacerla al revés, compañeros, o puedo decir que no, pues a mí no me gusta esa convención y utilizar la otra me va a llevar al mismo resultado y decir que para mí todos los que van hacia adentro son positivos, pero me tiene que llevar al mismo resultado. Pero bueno, ya péguense a las convenciones. Evaluando en z igual a 0, vamos a evaluar esto igual a z igual a 0. Entonces esta parte se me hace 0 y nada más me queda de esta manera la integral. Ok, al integrar con respecto a A y a B, pues me resulta en esto.
O sea, M la amplitud en la impedancia intrínseca, AB coseno cuadrado de omega t. Bueno, para la superficie S2, ahora tengo que es la superficie S2, la potencia que sale por la superficie S2, es esto el producto de la integral, la potencia diferencial de superficie, la superficie 2. Para la superficie 2 nuevamente va desde Y igual a 0 a B, y para X desde 0 a A tengo este valor, esta integral. Ahora el vector de dirección es aquí, la normal de la superficie es positivo, se dirige igual a la dirección de las z positivas. Bueno, entonces evaluando en z igual a d, porque recuerden, en este caso, ahora aquí en esta superficie, z es igual a d, aquí, este es d, pues entonces evaluamos y me lleva a esto, beta 0 d, ok. Y hacemos la integral, y luego ya hacemos la integral y simplemente me resulta en esto, que queda muy parecido, salvo por este término. Bueno, por lo tanto, el flujo de potencia que entra a la superficie es la suma de esas dos, de la superficie 1 y la superficie 2. Las tenemos aquí, la superficie 1, la superficie 2. Podemos factorizar, sacar esto y llevamos a esto. Y si sabemos que el coseno cuadrado de teta es igual a 1 medio más 1 medio del coseno de 2t, podemos expresar estas de esta manera. Coseno de 2 omega t menos coseno de 2 omega t menos beta 0 y sacamos el medio. Bueno, vean, aquí están los medios. Ok, un poco de factorización y álgebra. Evaluamos un lado. Nos faltó evaluar el otro lado. Podría haberse los dejado de tarea, pero de una vez. Evaluando el lado derecho del teorema de Poynting. Todo esto completo. Hacer algo de trabajo. En el espacio libre, sigma es igual a 0. Por lo tanto, la densidad de corriente me va a ser igual a 0. Es decir, esta integral es 0. Bueno, ya simplifiqué una. Pero las otras dos no puedo simplificarlas. Entonces, evaluando este término, vamos a evaluar este término. Necesito el producto cruz de la densidad de flujo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico y multidividirla entre 2. Vamos a hacer esto. Aquí tengo un medio de densidad de flujo por la intensidad de campo, un medio densidad de flujo, la intensidad de campo, vean, está multiplicando epsilon 0, pueden decir que me queda lo mismo, pero recuerden, epsilon 0 aquí. Entonces, esto me resulta en esto, un medio, epsilon 0, y todo esto que tengo aquí. Ahora bien, bueno, entonces, ahora integremos eso con respecto al volumen. ¿Qué volumen? El volumen de la cajita que tengo yo aquí, que les repito, para X va de 0 a, para Y de 0 a B, y para Z de 0 a D, que es lo que tengo yo aquí. Vamos a integrar, sacamos las constantes de aquí, de este lado, y entonces vamos a integrar. La más fácil es integrar con respecto a X y Y, la hacemos de una vez, en un solo paso, X a Y, porque soy el maestro y puedo darme ese lujo, y me resulta en esto. Ahora bien, después de haber integrado con respecto a X y Y, me resulta en esto. Ahora tenemos que integrar con respecto a Z. Esta lleva un poquito. Integrado con respecto a Z, esto me va a llevar a esto, compañeros. Toda esta integral, todo este es el resultado final. ¿Ok? Me salté aquí algunos pasos. Nada más puse el resultado de la integral. Entonces, ahora ya tengo la integral. Me falta derivarla con respecto al tiempo. Ok. Al derivarla con respecto al tiempo, me da todo este resultado, todo este chorizote que tenemos aquí. Vamos a derivar los, pues, tengo 1, 2, 3 términos. El primer término me da 0, el segundo término me resulta en esto, y el tercer término me resulta en esto que tenemos aquí, ¿ok? Estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, compañeros, pues tenemos que sumarlos. La derivada parcial de la integral que acabamos de hacer y todo eso, me resulta en todo esto. Profesor, eso no se parece nada al resultado pasado, ¿ok? Pero, recuerden, beta 0 es igual a omega raíz de omega 0 por epsilon 0. Entonces, esta parte, podemos empezar a cambiar beta 0 de esta manera. Aquí está beta 0. Ok, y entonces, este epsilon con este epsilon, raíz de epsilon 0 entre de este epsilon, me queda de esta manera. Y aquí abajito me queda un mu 0. Y recuerden que la impedancia intrínseca eta 0 es igual a mu 0 entre epsilon. Y entonces puedo sustituirla de esta manera. Tal que esta integral me resulta en esto que tenemos aquí. Ok, ya evaluamos nada más un término. Nos falta el segundo término. Evaluando el segundo término. La densidad de flujo magnético, la intensidad de campo magnético, un medio. Bueno, densidad de flujo magnético, toda esta parte. Intensidad de campo magnético, toda esta parte. Producto punto, un medio. Me resulta en todo esto. Nuevamente,
Ahora integramos en el volumen que va desde 0 a D, de 0 a B y de 0 a A. Con respecto a XY, es el más fácil. Con respecto a XY, nada más me da A por B, ya lo tengo aquí, y me resulta esta integral. ¿Okay? Ya nada más falta integrar con respecto a Z. Integramos con respecto a Z, me lleva esto. Ok. Y me lleva a este resultado. Se parece mucho al anterior. Entonces le derivamos ahora con respecto al tiempo. Y al derivar con respecto al tiempo, si ya me salté ese paso, llegamos hasta acá. ¿Ok? Y nuevamente vean, quizás esto se pueda parecer un poquito a los resultados anteriores, pero esto me va a decir otra vez, esto no se parece. Ah, bueno, nuevamente hacemos el truco. Beta 0, que tenemos, no es ningún truco, más bien sustituciones. Hacemos estas sustituciones aquí. Beta 0 la tenemos aquí. Mu ahora es el que se queda aquí. Desaparece del denominador y se queda en el numerador como mu 0. Y aquí tenemos nuevamente que esto es epsilon, esto es eta 0. Entonces me queda aquí eta 0. Y me queda aquí un eta 0 con un eta 0. Y entonces uno de ellos se me hace la unidad. Bueno, se me queda aquí uno de aquí abajo. Y me llegamos a esto. ¿Ok? Ahora bien, ya lo que viene es pura álgebra. Entonces la derivada, la suma por lo tanto de los dos términos que teníamos que evaluar del teorema de Poynting para este lado, me resulta en este es el primer término, corresponde a esta integral. Este es el segundo término, corresponde a esta integral. Bueno, contando con esta parte, los sumamos, factorizamos, podemos factorizarlos y nos va a llevar a esto. Tenemos aquí un signo, podemos cambiarlo y nos lleva a este resultado, que es exactamente igual al resultado que habíamos obtenido anteriormente. Ok, quizás un poco reacomodando los términos nada más, pero en sí es el mismo resultado. Un último ejemplo, ahora sí, numérico. En un medio no magnético tengo una intensidad de campo eléctrico dada por 4 seno de 2 pi por 10 a la 7t menos 0.8x a z. Ahora se está propagando la dirección X y el campo eléctrico está sobre el eje Z. Bueno, entonces si la conductividad es igual a 0, encuentre epsilon r y la impedancia intrínseca. B, la potencia promedio temporal para que porta la onda. Bueno, los datos con los que tenemos, omega, 2pi por 10 a la 7. ¿Por qué? Todo esto es omega, compañeros. Todo esto es omega. Beta es igual a 0.8. Esto es beta, 0.8. Es 0, es esta parte, 4. Mu, que es igual a mu r por mu 0 por mu r, suponemos, a lo que no nos dice el problema, lo contrario, que mu r es igual a 1. Y por lo tanto mu es igual a mu 0. Bueno, si beta es igual a omega raíz de mu por epsilon, entonces podemos obtener que epsilon r es igual a beta entre omega cuadrado por epsilon entre mu. Bueno, con los valores que tenemos beta, tenemos omega, lo elevamos al cuadrado, y estos obviamente los tenemos, epsilon 0 y mu 0, y nos da que epsilon r es igual a 14.75. Vale. Bueno, entonces con ese ya podemos obtener el siguiente valor, que es la impedancia intrínseca, dada por mu entre epsilon. Mu 0, 14.75 epsilon 0, y me da 98.69 ohms. Ok, bueno, para el inciso B, la potencia promedio, un medio de 0 a t de esto, de la fórmula que tenemos. Bueno, hagamos el producto cruz. Tenemos el producto cruz. Pero, ¿qué necesitamos, compañeros? Necesitamos el campo magnético. El problema nada más nos está dando el campo eléctrico. Nos falta el campo magnético. ¿Cómo obtenemos el campo magnético? Con esta expresión que tenemos aquí. Entonces, bueno, 1 entre la impedancia intrínseca. La dirección de propagación, esa X nos la está dando aquí, la fórmula. Es esta X, nos está diciendo qué dirección va de propagación. Dirección AX positivas, hacia las positivas se dirige. Producto cruz del campo eléctrico. Hacemos la operación, nos resulta en esto. Bueno, ahora ya tengo campo eléctrico y campo magnético. Ahora sí hago el producto cruz, campo eléctrico, campo magnético. Me resulta en esto, 16 eta seno cuadrada, todo ese argumento. Bueno, hacemos la integral. Aquí el problema, la integral. 1 en t, de 0 a t, 16 en pi, seno cuadrado, todo esto. Para el periodo de 1c. Bueno, hacemos el primer pasito, que es este seno cuadrado, lo convertimos a 1 medio menos 1 medio del coseno del argumento, de 2 veces el argumento. Tomamos por partes esta parte, luego esta otra parte.
integramos esta parte, nos resulta 1 medio entre t. Al integrar esta otra parte me resulta en esto, bueno, aquí con la evaluación. Después de evaluar, me va a llevar a esto, todo este chorizote que tenemos aquí. Si omega es igual a 2pi por 10 a la 7 y entonces omega es igual a 2πf, es decir, la frecuencia va a ser omega entre 2pi, que es 10 a la 7. Entonces el periodo, si no se la sabían esta fórmula, ya se la saben, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, 10 a la menos 7. Entonces sustituyo esos valores y me resulta en esto, 10 a la 6, sustituye esta t que tengo aquí, este 1 entre por esta 10t, es los demás valores que tengo aquí. Todo este término se me convierte en seno de 2pi menos 0.8x y este de aquí en seno de 0.8x. ¿Ok? Usando un poco de unidades trigonométricas, bueno, más bien de esto. Porque miren, si seno de 2pi menos 0.8x, aquí usando así unidades trigonométricas, viene dado de esta manera, esto es igual a menos seno de 0.8 de x. Entonces, esto que tenía aquí en el argumento, esta parte se me hace igual a 0. Y entonces, pues todo esto se me hace 0 y nada más me queda esta parte que tengo aquí. Bueno, el AX, como vieron, lo saqué desde acá para no irlo arrastrando, como lo llevaba aquí. 8pi, 8 eta, entre AX, y que me da 81.06 por 10 a la menos 3 en dirección a X, watts sobre metro cuadrado. Pero, compañeros, algunos de ustedes dirán, profesor, usted se complicó la existencia y demasiado. Sí, ya saben, me gusta complicarme la existencia y luego a ustedes también complicárselas. Pude haberlo resuelto más fácil, pero solamente quiero demostrar que sí se llega al mismo resultado por diferentes caminos, como ya lo hemos visto. La fórmula más fácil, potencia promedio, la intensidad de campo eléctrico al cuadrado entre 2 por la parte real de 1 entre la impedancia intrínseca y la dirección del vector, como está propagando. Entonces, o visto de esta manera, también con la intensidad de campo magnético. Entonces, últimos los valores, es 0, es 4. La impedancia intrínseca, ya lo hemos calculado, 1 entre 92.8. Y hacemos este, y nos resulta 81.06 por 10 a la menos 3, y da exactamente el mismo valor. Y nos ahorramos todas las integrales que les acabo de hacer. Ya ustedes de tarea, pues ahora sí, pues nada más saquen la intensidad de campo magnético, ya la sacamos, o ya tienen la intensidad, pues saquen y van a llegar exactamente al mismo valor. Bueno, por el momento es todo, nos vemos en el siguiente video.